¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más. Estamos en el libro de Esdras y nos vamos a ir al capítulo 2. Este capítulo en realidad es más que nada un conteo de la gente que volvió del exilio. Es paralelo a Nehemías 7, aunque hay algunas diferencias ahí en los números. De hecho, también se compara con otro libro de Esdras que está en la Septuaginta y también hay diferencias. Muchos de los comentaristas o de los estudiosos creen que es debido al sistema de notación que se utiliza, pero creo que no es tan relevante para nosotros. Aunque sí es muy interesante y muy relevante notar los nombres que se mencionan en todo esto, porque muchas veces cuando vemos nombres en la Biblia simplemente los pasamos, pero realmente es bastante interesante ver los nombres y sus significados. Nos tomaría muchísimo tiempo hacerlo en este podcast, así que se los dejo ahí de tarea. Lo que sí es que quiero hacerles un resumen de la gente que volvió, de todo el pueblo que regresó. El 83% eran familias de aldeanos, el 15% eran sacerdotes, el 0.2% eran levitas y el resto eran cantores, porteros y sirvientes. Algo interesante en este libro, si no lo habías notado, es que los levitas y los sacerdotes se cuentan por separado. ¿Sí? En las notas del episodio te dejo algunas citas para que veas por qué es esto. Creo que en la iglesia hoy, hablando de aquí en México, no sé si en otros lados también, tendemos a decir que los levitas eran los que ofrecían los sacrificios y que hacían todo esto, pero no en realidad. Hay una función ahí que está separada. Te dejo las notas por si quieres revisar esta cuestión, que no es el tema de nuestro capítulo hoy. Me gustaría más bien que nos fuéramos directamente hasta la última parte de este capítulo. Y quisiera que te imaginaras la escena. Los israelitas por fin están volviendo a su tierra. O sea, ya están regresando. Pasaron 70 años fuera de sus casas, fuera de su tierra. Obviamente van regresando y pues si te fueras 70 años de tu casa sin que nadie te la cuide ni nada, obviamente no va a estar en óptimas condiciones. Ahora van a tener que volver y van a empezar a trabajar. Van a reconstruir y tienen que empezar otra vez a preparar la tierra, a plantar. Tienen que volver a producir para poder vivir. Entonces yo me imaginaba esto y decía, no inventes, si yo fuera un israelita volviendo en ese tiempo con mi familia, ya en el camino, que duró bastante tiempo, hubiera echado números, ¿no? A ver, pues para echar otra vez la tierra, para prepararla, voy a tener que hacer esto y esto, necesito tanto dinero y voy a tener que pagarle a fulanito y a manganito, voy a tener que comprar esto y voy a tener que... Ya hubiera hecho mi presupuesto y ya hubiera hablado con mi esposa y ¿sabes qué? Vamos a estar en austeridad y vamos a tener que hacer este plan y vamos a tener que aguantarnos tanto porque hay que empezar de cero y... No quitaría la emoción de regresar porque esto es algo increíble, pero por lo menos en mi mente sí habría esta cuestión de, ¿sabes qué? Hago mi presupuesto de una vez porque esto va a estar difícil. Pero cuando tú y yo leemos este capítulo pasa algo, no sé, nos debería de dejar completamente boquiabiertos, o sea, no nadados. Y acompáñame al versículo 68 del capítulo 2 de Esdras. Dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Entonces quiero que notes aquí dos cosas y que las mantengas en tu mente durante este episodio. Dieron ofrendas voluntarias para reedificar la casa de Dios. Y todo lo que dieron fue según sus fuerzas, o sea, de acuerdo a la capacidad que tenían. Creo que es difícil para ti, para mí, quizás saber cuánto vale un dracma o una libra de plata, pero gracias a Dios hay gente que estudia todo esto y entonces estas son las equivalencias que nos dan. Te las expongo aquí porque creo que es importante. Es muchísimo más de lo que suena. Una dracma, que si te fijaste en el texto dice dracma de oro, muchos creen que no era
una dracma como tal, sino un dárico. Y esto vale o equivale al salario de un mes en aquel tiempo. El pueblo dio 61,000 dracmas, o sea, 61,000 meses de sueldo. Una libra, que no es una libra como la que tú y yo usamos, sino que se llamaba en ese entonces una mina, equivalía a 5 años de sueldo. Una libra de plata. Y el pueblo dio 5,000 minas o 5,000 libras de plata. Cada una de estas equivalía a 5 años de sueldo. Entonces tú puedes echar ahí los números, ¿no? Cuánto cada quien tuvo que dar y todo. Pero esto me gustaría conectarlo contigo y conmigo. La Biblia nos enseña que tú y yo somos esclavos del pecado, somos esclavos del mundo y que vivimos separados de Cristo hasta que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y entonces volvemos a Él, volvemos a Cristo. Pero volver a Cristo no solo significa que ahora ya puedo orar o ahora tengo esperanza eterna de que voy a llegar al cielo con Él, sino que también significa que toda mi manera de pensar debe ser transformada por su palabra, porque ahora su naturaleza vive en mí. En Romanos 12:2, y te lo leo en la Nueva Traducción, que este versículo lo conocemos todos, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto a todo lo que nos rodea. Esto incluye, por supuesto, cómo administro, cómo utilizo lo que está en mis manos. Y quiero enfocarme en dos cosas. Creo que ya hemos hablado de esto, pero creo que si la Biblia lo repite, no está de más que yo también lo repita. Primero es mi vida. Aquí incluyo talentos, habilidades, tiempo, conocimiento, todo lo que tú puedas considerar que tienes en ti. Y me gustaría que leyéramos primero 2 Corintios 12:15. No recuerdo si ya mencioné este versículo, pero seguramente sí, porque lo uso para casi todo. Es Pablo hablándole a los corintios y dice: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Y en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, en estos dos pasajes podemos ver la devoción con la que tú y yo deberíamos vivir nuestras vidas hacia la gente que nos rodea, porque están hablando de las personas, no están hablando de Dios, de desgastarse por Dios, de rendir o de poner mi vida por Dios, sino por la gente que me rodea. Y debo entonces de gastar todo lo que tengo y de desgastarme yo mismo. Debo de poner mi vida, que esto no significa literalmente que me voy a morir, sino que esta palabra poner su vida significa que hago a un lado mis derechos o mis privilegios, que rindo mi vida al servicio de otros. Y entonces esto creo que debe ser enfocado desde la posición en la que estés. Si eres un esposo, debes de hacer a un lado tus derechos y tus privilegios por tu esposa. Debes servir, honrar, edificar, gastar tus pertenencias y desgastarte tú mismo por ella. Y esto va también de la esposa hacia el esposo. Si eres padre o madre, debes de dejar a un lado tus derechos y tus privilegios por entrenar a tus hijos, por dedicarles tiempo e instruirlos en el camino de Dios. Y aquí sí, literalmente creo que es desgastarnos. Si eres hijo, si eres hermana, si eres hija, si eres hermano, todo va hacia el mismo lado. Yo debo de rendir mis derechos y mis privilegios para servir a los que me rodean. Porque esa es la naturaleza de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y esto es, obviamente, como leímos en Esdras, de manera voluntaria. Y segundo, mis finanzas. Ya hay un episodio, o ya en algún episodio anterior hablamos acerca de las finanzas y todo esto, así que no me voy a meter mucho, pero sí quisiera leerles un poco de John Wesley, que estuve leyendo hace poco de su testimonio y la verdad me
No sé si la palabra sería me gustó o me impactó o ambas. Y te leo un poquito de lo que está en el libro. Dice, Wesley acababa de comprar algunos cuadros para su habitación cuando una de las criadas llegó a su puerta. Era un día de invierno y él se dio cuenta de que solo tenía un vestido liviano de lino para protegerse contra el frío. Buscó en el bolsillo algo de dinero para darle y que se comprara un abrigo, y se encontró con que le quedaba muy poco. Sintió que el Señor no estaba conforme con la manera en que había gastado su dinero. Se preguntó, ¿mi amo diría, bien hecho, buen siervo fiel? Has adornado las paredes con el dinero que podría haber protegido a esta pobre criatura del frío. ¡Ay, Señor mío! ¡Qué espanto! ¿Acaso estos cuadros no son la sangre de esta pobre criada? Entonces, creo que esto puede ser muy fuerte. No digo que nuestras comodidades o que no adornes tu casa o que no compres nada. Creo que el punto aquí es que debemos de tener un enfoque de servicio y de rendirnos a Dios en todo. ¿Cómo tradujo esto Wesley? Porque no quiere decir que ella no comió nada en toda la vida, sino que Wesley determinó un nivel modesto de gastos con los que viviría cada año. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Yo para sobrevivir necesito tanto. Esto es lo que me gasto para vivir bien, para comer, para vestir, para andar, para lo que sea que yo considero una necesidad. Entonces, el primer año, según su biografía, su ingreso sobrepasó ese nivel por una pequeña cantidad y entonces regaló ese exceso. Al año siguiente su ingreso bajó, pero mantuvo su estándar de vida de la misma manera, así que tuvo más para dar. Así continuó año tras año. En un momento Wesley ganaba el equivalente a $160,000 al año, pero vivía como si ganara $20,000 al año. Imagínate, o sea, él ya estaba percibiendo $160,000, pero le había dicho, yo solo necesito $20,000 para vivir todo el año. Así que le sobraban $140,000 que utilizó para darles a los que necesitaban. ¿Cuánto necesitas tú para vivir? ¿Cuánto necesita tu familia para vivir? Pero más que eso, ¿cuánto estás dispuesto a dar para edificar el cuerpo y la obra de Cristo? Si recuerdas en Esdras, estas personas que volvieron, dieron voluntariamente para reedificar la casa de Dios, el templo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Pero hay mucha gente allá afuera, mucha gente creyente, mucha gente que es parte del cuerpo de Cristo, que está padeciendo y que está sufriendo necesidad. ¿Qué estamos haciendo entonces tú y yo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque no es nuestro. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, entonces esto equivale a que hemos vuelto a nuestro origen, hemos vuelto a Dios. Ahora lo que nos toca es invertirnos por completo en Él, gastarnos por completamente en su obra, en su voluntad. Todo lo que yo tengo te pertenece. En Lucas 5, tu subtítulo de tu Biblia debe decir la pesca milagrosa. Y entonces acaban de, como el subtítulo dice, tener una pesca milagrosa donde agarraron más que nunca, o sea, más de lo que nunca habían agarrado. Imagínate que un mes ganas más de lo que nunca has ganado en tu vida, o sea, ganas un dineral. Pero entonces dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, ni siquiera fue como que no, pesqué un chorro, deja agarrar unos peceditos y nos vamos. No. O sea, cuando los apóstoles, que todavía no eran apóstoles en ese momento, vieron esto, fue, Cristo es más valioso que todo esto. Y esa debería ser tu mentalidad y mi mentalidad. Cristo es lo más valioso que poseo y por lo tanto todo lo demás lo voy a rendir a Él. Y lo que Él quiera que haga con eso, eso voy a hacer. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible.
Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.